Todos se alejaron de la princesa alienígena excepto un humano loco en el aire. En el gran campo de pruebas de Qatar era lo suficientemente espeso como para saborear una densa aleación de ozono, piedra caliente y anticipación. Miles de cátaros, una especie de depredadores felinos de complexión fuerte, llenaban las gradas escalonadas que se alzaban como costillas de algún fósil colosal. Su mirada colectiva estaba fija en el suelo de la arena, en la figura solitaria de su. La princesa Zarya permaneció inmóvil sobre la arena desteñida por el sol, una imagen impresionante y una visión aterradora. Un fino abrigo de piel azul cobalto cubría una figura que era toda músculo letal y gracia depredadora. Su armadura, una obra maestra de placas articuladas ennegrecidas, la dejaron poderosa. Su abdomen y la curva de su pecho quedaron expuestos no por vanidad sino como una declaración de confianza. Dos fuertes orejas aterciopeladas del mismo azul profundo que su piel se crisparon en la parte superior de su cabeza, captando el más mínimo cambio en el aire. Su cola larga y poderosa yacía inmóvil en la arena detrás de ella, pero era su rostro el que mantenía cautiva a la multitud. Pómulos altos, su mandíbula afilada y sus labios carnosos estaban enmarcados por una melena de cabello azul, y sus ojos, amplios y felinos, eran del color del oro fundido. Oro que brillaba con una luz interna que prometía éxtasis o olvido. Ella era una guerrera de leyenda, una comandante que había destrozado rebeliones con una eficiencia salvaje, pero hoy estaba siendo públicamente desechó. Deja que el derecho de ascensión continúe. La voz amplificada del heraldo resonó en toda la arena. La princesa Zarya, primera de su linaje, pide a un campeón que lleve su honor y que luche por su derecho al trono. Trono de obsidiana. La pregunta cayó en un pozo de profundo y deliberado silencio. En la galería de los campeones, 100 de los guerreros más condecorados del imperio se encontraban en sus poderosas formas, vestidos con la armadura de sus clanes. El llamado de los heraldos era su señal. Uno de ellos estaba destinado a un paso adelante para prometer acero y vida a su causa. Ningún guerrero se movió. Un murmullo bajo recorrió las gradas. Los ojos dorados de Zarya recorrieron la galería. Su mirada era tan aguda y pesada como una cuchilla. Una por una el campeón. Ella se encontró con los ojos, miró hacia otro lado. Algunos ofrecieron un movimiento de cabeza apenas perceptible, otros simplemente bajaron la mirada al suelo, un gesto de profunda falta de respeto. Temían su temperamento, su crueldad, su maldición. Luchar por ella era invitar a su ira volátil, un destino que muchos consideraba peor que la muerte. En la arena, su primo, el príncipe Kalin, observaba desde su propio palco real, una sonrisa cruel jugando en sus labios. Su campeón, una montaña de músculos escamosos y 4 brazos conocidos solo. Mientras el gigante Drachnar estaba detrás de él, una encarnación viviente de la fuerza bruta que Kalin representaba, había asegurado su campeón en el primer día. Zarya no tuvo ninguno, su humillación fue su victoria. En la galería diplomática, el primer ángel de la Confederación Terran observó cómo se desarrollaba la escena, se inclinó hacia adelante. Con los nudillos blancos sobre la barandilla de piedra pulida, vio más allá del temible guerrero. Vio el ligero temblor en sus manos apretadas en puños a sus costados. Vio la rigidez de su mandíbula mientras luchó por mantener la compostura. Vio a una mujer total y completamente sola, acorralada por el mismo poder que se suponía debía definirla. Su jefe de seguridad murmuró a su lado: política. Suicidio, nadie la respaldará. La compasión era un lujo peligroso en la política galáctica. Una alianza con él. Los cátaros eran vitales para el futuro de la humanidad, pero esa alianza se negoció con base en la fuerza y la estabilidad. Esta demostración fue cualquier cosa, pero aún así, mientras el silencio se extendía, se convertía en un arma en sí mismo. Ángel sintió una oleada de indignación nada diplomática. El heraldo se aclaró la garganta. El sonido. Por tercera y última vez, responde algún guerrero al llamado de princesa Zarya. La firmeza de las palabras colgaba en el aire de los hombros de Zarya. La primera vez pareció desplomarse. Fue un movimiento minúsculo, casi imperceptible, pero en el ángel vio el rompimiento de un espíritu y se movió. No pensó, simplemente actuó, enderezó su simple. Un hombre con uniforme diplomático gris oscuro caminó hasta el borde de la galería y con una voz tranquila y clara que se escuchó en todo el mundo. En la arena ahora, en un silencio sepulcral, habló a todas las cabezas:
desde el más humilde plebeyo hasta. El príncipe Kalin se abalanzó sobre él con una audacia absoluta. Fue un shock físico. Un humano, un ser suave, sin garras, sin pelo. La cabeza del diplomático humano sin cola, Sarya, giró bruscamente, sus ojos dorados se clavaron en él, la sorpresa inicial en su rostro. Fue consumido instantáneamente por una ola de furia pura y sin adulterar. Esto no era la salvación, era el insulto máximo. El ángel sostuvo su mirada ardiente sin pestañear, su expresión era de tranquila resolución, él acababa de lanzarse a el fuego que podía sentir, el calor que irradiaba desde sus ojos dorados en su rostro. De la princesa a la que acababa de jurar defender la anticámara detrás del palco real. Estaba en silencio pero gritaba de tensión, los muros de piedra parecían sudar. La luz de la antorcha parpadeaba nerviosamente en la atmósfera opresiva que generaba Sarya. Ella no caminaba de un lado a otro, estaba dando vueltas como un gran gato inspeccionando una extraña criatura nueva que había entrado en su territorio, se movió alrededor de Ángel con un gracia líquida que era a la vez hipnótica y profundamente inquietante. Su cola azotaba el aire detrás de ella con un movimiento lento y deliberado. Batir ese tiempo marcado en el silencio sofocante. Ángel permaneció completamente quieto en él. En el centro de la habitación, con las manos entrelazadas flojamente tras la espalda, mantenía la mirada fija en ella, una señal de respeto en el ser humano. La cultura, un desafío directo para los cátaros, finalmente se detuvo justo frente a. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Ella era una cabeza más alta que él, una columna de poder y furia, el rico y limpio aroma de su pelaje llenó sus sentidos, una salvaje e indómita fragancia como una tormenta que se desata en un bosque. ¿Sabes lo que has hecho, humano? Ella preguntó con su voz, un ronroneo gutural bajo que vibró en su pecho. Tengo. Respondió a tu llamada. La princesa Ángel respondió con su tono, incluso sus labios se apartaron de dientes afilados sorprendentemente blancos. Me has hecho una burla, Siseo. Has convertido mi humillación en una farsa. ¿Tus superiores te pusieron a prueba? Este es un sutil insulto terrícola que soy demasiado primitivo para entender. Nadie me obligó a hacer nada. Dijo que mis superiores probablemente estén en este momento decidiendo la forma más eficiente de. Recuérdame y ejecútame profesionalmente. Actué solo. Sus ojos dorados se entrecerraron estudiando su rostro buscando la mentira. Vio el conflicto en ellos. El guerrero arraigado. El desprecio por su debilidad percibida choca con un destello de confusión ante su absoluta falta de miedo a todos los demás seres. En su presencia, incluso sus asistentes más leales llevaban una base de terror que él no conocía. ¿Por qué la pregunta era tan aguda como una daga? Porque un campeón, incluso uno poco convencional, es un mejor político. Declaración que ningún campeón en absoluto dijo. Simplemente tu primo quiere que parezcas abandonado, aislado. Lo he negado. El que todavía tienes razón, eso es todo lo que importa. Ella lo miró fijamente por un largo momento. La punta de su cola se movía convulsivamente, su lógica sonaba exasperantemente, por eso la había usado. Sus propias reglas políticas contra su rival sin otra opción y con todo el imperio como testigo, ella estaba atada a él. Entiendes que no te protegeré en la arena, dijo con su voz fría como el vacío en el momento en que pises. Esa arena, tu vida es tuya. Cuando estés rota y sangrando será tu propia culpa. Lo entiendo perfectamente, princesa, dijo. Entonces eres una tonta. La historia es llena de tontos útiles, Su Alteza. Un músculo en su mandíbula saltó mientras se giraba. Aléjate de él bruscamente del campo de entrenamiento al amanecer. No llegues tarde con eso. Ella salió de la habitación dejándolo en un silencio que parecía más fuerte que su ira. El amanecer lo encontró en la tierra gris y compacta. En un campo de entrenamiento privado, vestía un uniforme sencillo, un marcado contraste con Sarya, que llegó vestida con un arnés de cuero ajustado que acentuaba cada línea letal de su cuerpo. Llevaba 2 espadas de entrenamiento. Curvado y de aspecto malvado, incluso con bordes desafilados, arrojó uno a sus pies. Recógelo, le ordenó. En el momento en que lo hizo, ella atacó. No hubo ninguna advertencia ni ceremonia. Ella era una mancha azul y negra, un torbellino de
El ángel en movimiento apenas logró levantar la espada para bloquear un golpe que le habría destrozado las costillas por la fuerza de la. El golpe vibró por su brazo, tambaleándose, lo vio y entonces esto no era entrenamiento. Fue un castigo, fue un intento de hacerlo dejar de hacerlo, de sacarle la estupidez para que ella pudiera terminar con el asunto. Vergüenza ella era implacable, él era superado en todos los sentidos imaginables, fuerza, velocidad. Instinto de alcance, pasó la primera hora de espaldas, sin aliento. Su cuerpo era un lienzo de crecientes moretones, sus ataques eran una danza fluida y brutal. Y él era un compañero torpe que tropezaba constantemente con sus propios pies, ella lo desarmó, lo hizo tropezar, lo tiró, pero cada vez que se levantaba, se limpiaba el polvo de la cara, recuperaba su espada y se acomodaba nuevamente. Una postura defensiva, sus ojos nunca la dejaron, él no estaba tratando de ganar, él estaba tratando de aprender. Observó sus pies, el movimiento de sus caderas que precedía a un giro, notó la forma en que ella favorecía su lado izquierdo para los movimientos amplios. Ataques de barrido y su derecha para rápidas estocadas punzantes, él era un diplomático. Negociador, su mente era su mayor arma y ahora mismo estaba trabajando furiosamente, absorbiendo análisis y catalogando cada fragmento de datos en la tormenta de su asalto, finalmente empapada en sudor y respirando. Ella hizo una pausa pesadamente, su pecho jadeante, él estaba de pie frente a ella magullado y tambaleándose. Un poco, pero todavía quieto, mirando. ¿Por qué sigues levantándote?, preguntó ella con voz cargada de frustración a regañadientes. Porque no me has enseñado cómo. Quédate abajo todavía, princesa, respondió con una pequeña sonrisa cansada que tocó sus labios. El rugido de la multitud fue una fuerza física, una ola de sonido que se estrelló contra Ángel mientras caminaba hacia la arena de la arena. No lo vitoreaban, era un sonido de burla, risas despectivas y burlas. Su oponente ya lo estaba esperando. Los cátaros llamaron a Gro una montaña de pelaje naranja rayado y músculos que había. Se burló de la elección de campeón de Zarya. Gro sonrió mostrando una fila de formidables dientes, se hizo un espectáculo de flexionar sus brazos. Brian Hao lo ignoró todo lo que dio. Sacudió ligeramente la cabeza, concentró sus pensamientos y bloqueó el ruido, como le habían entrenado para hacer en 1000 ocasiones. Salas de negociación hostiles, caminó hacia su punto de partida designado, sosteniendo con holgura su espada de entrenamiento prestada. Con la mano levantada, miró hacia el palco real de Zarya, que estaba sentada rígida y orgullosa, con el rostro. Máscara ilegible de cobalto esculpido, sus ojos dorados se encontraron con los de él a través de la extensión de la arena. Él dio un breve, casi un gesto imperceptible. Estaba listo. El grito del heraldo marcó el inicio de la match. Gor cargó contra una avalancha de furia rugiente con su pesada espada en alto. Golpe aplastante en la cabeza. Fue exactamente lo que Ángel esperaba, no recibió el ataque en el último segundo posible. Esquivó hacia un lado, su movimiento económico y preciso. Gro, llevado por su propio impulso, lo hizo tambalear y pasar junto a su espada, tallando un surco profundo en la arena donde Ángel había estado parado. La multitud se rió pensando que fue una casualidad. Gro rugió de frustración y cargó de nuevo. Ángel esquivó a un matador. Evitando al toro, no atacó ni siquiera levantó su espada para defenderse, solo movió sus pies ligeros sobre la arena. Usó toda la arena como su lienzo y llevó a Gro a una persecución. El guerrero más grande era todo poder, pero su resistencia estaba siendo grabado con cada golpe atronador de niebla. Una capa de sudor comenzó a brillar en su pelaje naranja. La respiración se hizo pesada, mientras tanto el ángel conservaba su energía, su respiración constante y controlado. Estaba usando la táctica más antigua del libro, deja que tú. Su oponente se derrotó a sí mismo durante sus brutales sesiones de entrenamiento. Zarya le había enseñado sin darse cuenta cómo anticipar la carga de un cátaro, cómo leer la sutil tensión de los músculos de las piernas, la ligera inclinación del hombro que estaba usando sus propias lecciones contra uno de los suyos. Pelea, cobarde, gritó Gor desde su palco. Zarya se inclinó hacia adelante, sus nudillos blancos donde se agarraba a la barandilla. Borlo, su anciano consejero, estaba a su lado, su expresión sombrío. Se burla de nuestras costumbres, se quejó Borlo. Este no es un combate honorable. Borlo, silencioso,
ordenó Sarya sin apartar la mirada del humano y estaba empezando a ver el método en su locura. No era cobardía, era estrategia. Su paciencia se fue abandonada toda la técnica y se lanzó hacia Ángel en un tackle desesperado y salvaje, dejando caer su espada que pretendía aplastar el hombre más pequeño con sus manos desnudas. Este era el momento que Ángel había estado esperando mientras el cuerpo masivo se precipitaba hacia. El ángel no retrocedió, dio un paso adelante y se lanzó al ataque, se agachó y giró colocando su pie y cadera exactamente en la posición correcta. Fue un pasar de un arte marcial humano diseñado para una persona más pequeña a usar el peso y el impulso de un atacante más grande contra. A ellos no los levantó, los guió. El guerrero Catar esperaba chocar con un objeto sólido, encontró solo aire vacío y un punto de apoyo. Su enorme cuerpo era enviado dando una voltereta sobre la cadera de Ángel, aterrizó con un crujido repugnante y su hombro golpeó la arena compacta. Un ángulo antinatural, un crujido agudo resonó en la arena repentinamente silenciosa. Aulló un sonido de pura agonía agarrándose el hombro dislocado, trató de levantarse. Pero su rostro se desplomó, una máscara de dolor que no podía continuar. El ángel estaba de pie sobre él respirando con calma, sin un rasguño en él, miró al guerrero caído y luego volvió a mirar a Sarya. Silencio de caja, un vasto silencio resonante del tamaño de una galaxia descendió sobre la gran prueba. Miles de Catar se quedaron mirando fijamente sus mentes, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar, el diminuto y frágil ser humano. No había asestado un solo golpe, no había sudado ni una gota y había ganado. Heraldo, su voz temblando ligeramente, encontró sus palabras: victorioso por perder el campeón de la princesa Sarya. Las palabras parecieron romper el hechizo, una ola de ruido confuso, enojado y asombrado surgió de la multitud, pero Herian no lo oyó, seguía mirando a Ángel, a este humano imposible, lentamente. Una sensación desconocida floreció en su pecho, no era gratitud, todavía no. Era una chispa, un destello brillante y ardiente de intriga, el aroma de las hierbas medicinales y vendajes esterilizados llenaban el aire de las habitaciones privadas de Sarya. Era un olor estéril, pero debajo había algo más, algo mucho más potente, el pesado olor almizclado de la sangre del ángel. Estaba sentado desnudo hasta la cintura en un sofá bajo. Su torso era un mapa de carreteras de moretones lívidos de su entrenamiento, un plano superficial. Un corte lloroso de un borde romo dañó la piel sobre sus costillas. Sarya se arrodilló ante él. Sus movimientos, precisa y eficientemente mientras limpiaba la herida, sus garras, usualmente armas de potencial aterrador, estaban retraídas y las yemas de sus dedos eran sorprendentemente suaves contra su piel y un mechón de su cabello azul cayó hacia adelante. Rozando su hombro, no se apartó en la cultura cátara atendiendo a otro. Las heridas eran un acto profundamente íntimo, un gesto de respeto y aceptación dentro del clan de una princesa. Hacerlo por un campeón fuera del mundo no era menos conocido que su asesor Bor lo había. Protestó con vehemencia, pero ella lo silenció con una sola mirada aguda. Tomaste un riesgo tonto, dijo. Su voz era un murmullo bajo, sus ojos dorados estaban concentrados en su trabajo, pero él podía sentir la intensidad de su mirada como si fuera un toque físico calculado, no tonto, corrigió Ángel suavemente, lo sabía. El orgullo de Gro sería su perdición. Solo tenía que darle suficiente cuerda para que se ahorcara. ¿Cuerda?, le preguntó. Frunciendo el ceño confundido ante el idioma humano, una expresión, explicó yo. Permití que su propia agresión se convirtiera en mi arma, era la única manera en que podía ganar. Ella terminó de curar la herida, su mano permaneció por una fracción de segundo en su costado, el contacto envió una sacudida a través de él. Le brindó una corriente de calor que no tenía nada que ver con la herida en la que se sentó. Sus talones, realmente mirándolo por primera vez, vio la red de viejas cicatrices que se entrecruzaban. Su torso, testimonio de una vida que había sido todo menos diplomática. Ella vio la firmeza inquebrantable en sus ojos oscuros, la forma en que movías el pivote. Dijo que su voz perdió su tono de mando y fue reemplazada por una curiosidad genuina. No era una técnica cátara. No, se llama Iki Hyojutsu, es un arte defensivo que enseña a combinar
Ante el movimiento de un oponente de redirigir su fuerza en lugar de enfrentarla de frente, ella consideró que esta era su mente aguda. Procesar las implicaciones estratégicas fuerza contra fuerza es nuestro camino. El más fuerte sobrevive. ¿Y qué pasa cuando no eres el más fuerte?, respondió con suavidad. ¿Qué pasa cuando te enfrentas a un oponente como Gro, que es más fuerte pero más lento, o un oponente que es más rápido pero más débil? La fuerza no es la única variable. Princesa, también hay equilibrio, tiempo y estrategia. Una nueva luz entró en sus ojos al siguiente día en que su entrenamiento era diferente. La brutalidad cruda había desaparecido, reemplazada por una intensidad enfocada. Ella todavía atacaba, pero ahora, cuando él no lograba bloquear o evadir, ella se detenía, lo guiaba moviendo físicamente sus extremidades, sus manos. Firme y cálida sobre su piel. Tu postura es demasiado amplia, murmuraba su aliento rozando su oído mientras ajustó sus pies. Estás dejando tu centro expuesto. Él a su vez señaló cosas que ella había hecho.